Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la jornada de CE dentro del Consejo Sectorial Jurídico. Antes de dar comienzo, pues bueno, como saben que la actualidad nos invade, yo quería hacer mención porque esta jornada está dirigida para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Y hemos tenido unos comentarios y cuando una cree que la sociedad está en el buen camino, pues aparecen personajes como el obispo emérito de Alcalá de Henares, el señor Juan Antonio Raiz Pla, en el que ha vinculado la discapacidad con el pecado y con el desorden en la naturaleza. Yo le tengo que decir a este señor que él tiene una responsabilidad como dirigente de la Iglesia, que tiene un púlpito, que tiene un público, y que por lo menos es poco menos que estigmatizante lo que ha dicho y que pisotea la dignidad humana y que la insulta. Estos comentarios, aparte de que creo que son peligrosos y además son indecentes. Así que, señor Raiz Pla, haga el favor de marcharse. Y nada, vamos a dar comienzo a la jornada de hoy por la tarde. Nos consta y recibimos continuamente consultas legales respecto a la inmensa casuística que se genera en la vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Por eso esta jornada está dedicada a parte de esa normativa específica que protege y garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Una temática que cada vez es más relevante tanto en el contexto jurídico como social, como ético, dentro de la actualidad. Hoy por la tarde tendremos con nosotros para ello a tres abogados que son expertos en discapacidad. Para ello está Carmen Casanova Álvarez, que es abogada experta en discapacidad y es facilitadora judicial. Pedro López Cerro, que es abogado, experto en discapacidad laboral y mercantil. Y Néstor González Jiménez, que es experto en discapacidad, en diversidad e inclusión. Hoy hablaremos de temas como el patrimonio protegido, la curtela, la curatela, la facilitación judicial y la discapacidad diferenciada con la incapacidad laboral. Y yo ya no me extiendo más y empezamos a preguntarle a Néstor. Néstor, ¿nos puedes explicar en qué consiste, qué es el patrimonio protegido? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a usted por la invitación y por esta jornada. Bueno, el patrimonio protegido es una herramienta notarial, es decir, la vamos a hacer ante notario, que nos permite salvaguardar el patrimonio de la persona que tenemos en la familia con discapacidad o que necesita prestación de apoyo y gestionar ese patrimonio de una forma ordenada y de una manera segura, estableciendo unas normas para regular ese patrimonio, estableciendo también qué persona queremos que sea quien la administre, con la seguridad de que vamos a tener una rendición de cuentas de forma anual y bueno, sobre todo con esa cuestión de que va a estar controlado y que va a estar seguro este patrimonio. Además, con la ventaja también de que vamos a tener una serie de beneficios fiscales. Es decir, a diferencia de simplemente tener el dinero, como hacen muchos padres, oye, pues mira, mi hijo tiene necesidades de apoyo, tiene algún tipo de discapacidad, voy a ir guardando un dinero en la cuenta bancaria. Eso no nos da ningún beneficio. En cambio, la constitución de un patrimonio protegido nos permite tener una serie de beneficios fiscales y de grabarnos todas las aportaciones que hagamos en nuestra declaración de la renta. Eso sería básicamente así, de una forma grande brochazos, lo que sería el patrimonio protegido. ¿Y quién puede constituir, Néstor, el patrimonio protegido? ¿Y ante quién? Mira, familiares. O sea, lo primero es cualquier familiar, hasta el segundo, padres, abuelos, hermanos, hijos, cualquier familiar puede participar, puede hacer contribuciones a este patrimonio protegido. También lo pueden hacer instituciones, empresas o fundaciones y lo vamos a hacer ante notario. Estas aportaciones pueden ser de distinto tipo. Nosotros podemos aportar dinero, podemos aportar bienes inmuebles, básicamente esas son las cuestiones más habituales. Incluso podemos constituir un seguro y hacer aportaciones periódicas a ese seguro, a ese PIA, a ese plan de ahorro para que vaya a nuestro familiar. Todo esto lo vamos a hacer ante notario, por lo cual tenemos la garantía, primero, de que lo vamos a hacer de una forma rápida, porque no tenemos que ir a un procedimiento judicial, que siempre demora muchísimo, lo hacemos ante notario, va a ser rápido, va a ser sencillo, porque hay muchas notarías
o bien compañeros que podemos asesoraros en cómo hacerlo, y también económico. Entonces, ¿y podías explicarnos en qué tipo de ventajas tiene? Porque entiendo que solamente para el patrimonio protegido está encuadrado para las familias que tienen hijos con discapacidad, entiendo, con certificados de discapacidad reconocidos a partir del 33%, ¿o no? ¿O hay algún grado específico para hacer el patrimonio protegido? Si el patrimonio podemos hacerlo a favor de cualquier persona que tenga reconocido bien el 33% de discapacidad intelectual o el 65% de discapacidad física. ¿Vale? No es necesario que tenga reconocido judicialmente la prestación de apoyo, pero sí que tenga reconocido ese grado de discapacidad. Bien 33% intelectual, 65% físico. Eh, Discúlpame, recuérdame, perdona la pregunta. La pregunta era esa, de qué manera, cuáles eran las condiciones, los requisitos que se pedían para que se hiciera el patrimonio protegido, y luego, bueno, quizás no sé qué ventajas así un poquito más específicas supone, porque les puede interesar a las familias que tienen hijos, en el caso de que tengan hijos con discapacidad, hacer este acto Vale, ante notario. perfecto. Sí, no solamente hijos, sino bueno, cualquier otro familia que Sí. alcance esos grados que se ha reconocido. Ventajas. Fundamentalmente, primero es eso, el que nombramos un administrador para gestionar ese patrimonio. Ese administrador puede ser la propia persona con discapacidad, con necesidades de apoyo, si su capacidad se lo permite, o puede ser cualquier otra persona de nuestra confianza. Normalmente, quienes se van a hacer cargo, los padres, si no, los hermanos. Cuando hagamos este instrumento notarial, podemos hacer un listado de qué personas consideramos que son las más adecuadas para la gestión. Imaginemos que, en primer lugar, los padres están vivos y nos designamos nosotros mismos como administradores. Para el día que faltemos, podemos nombrar a un hermano o a una hermana, o bien podemos nombrar a una fundación o a una institución para que se haga cargo si el día de mañana nosotros faltamos. La ventaja fundamental, aparte de que hay ese control y esa rendición de cuentas, que muchas veces lo que nos pasa, por ejemplo, cuando no hay nada formalizado, sino que de manera informal una persona está haciendo la guarda de hecho. Nos encontramos muchas veces el caso de que hay una persona que está viviendo con nuestro familiar que necesita apoyo, y siempre suele haber un malestar entre los familiares cuando no hay buenas relaciones por el hecho de que no se sabe cómo está gestionando esa economía. Lo típico de te estás comiendo la herencia de papá, etcétera. ¿Qué pasa? Que con esto, desde el principio establecemos unas normas. Solamente se va a poder utilizar ese patrimonio para unos gastos concretos. Vamos a tener que rendir cuentas de forma anual, y luego esto, lo que comentaba, esos beneficios. Nosotros podemos aportar todos los años hasta 24.250 euros entre la suma de todos los familiares que hagamos aportaciones, sean padres, abuelos, etcétera. Entre todos los que ¿Siempre tiene que aportemos ser algo, dinero? Pues ¿se puede aportar algún bien, algún patrimonio inmobiliario o algo? se pueden aportar inmuebles, se pueden aportar otro tipo de bienes muebles, dinero, productos financieros. Es decir, tenemos muchas opciones. Todo lo que nosotros aportemos nos lo desgravamos de la declaración de la renta. Sí, O tenemos sea que hay unas condiciones de desgravación dentro del IRPF, entiendo, ¿no? efectivamente. De la unidad de personas que aportan, tenemos un máximo de 24.250 euros por cada persona de manera individual. El máximo van a ser 10.000. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, una familia, que los padres, los dos trabajen, tengan un buen trabajo y quieran hacer esas aportaciones. Uno aporta 6.000 euros al año, el otro aporta 4.000. Esto no lo vamos a desgravar. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, nuestra declaración de la renta normalmente llega a un 22, un 23%, descontamos esa cantidad y a lo mejor ese año tributamos al 18%. Con lo cual, no solamente hemos puesto 4.000, 5.000, 6.000 euros en la cuenta de nuestro hijo, sino que además nos desgravamos esa cantidad y le pagamos a Hacienda a lo mejor 1.200 euros menos ese año que se quedan Vale. en la familia. Fíjate, ya están preguntando, dicen si tú incluyes dentro del patrimonio protegido un bien, ese bien luego se puede recuperar si se quisiera o se Sí, necesitara. sí, esa es una de las preguntas más comunes que nos hacen los familiares. Eh, el tema de cuándo se puede recuperar, si, oye,
dime tú que el día de mañana pierdo el trabajo, tenemos una situación familiar un poquito más complicada. ¿Se puede recuperar ese dinero? No sé, hay dos puntos. Primero, ¿en qué puedo usar el dinero que tengo dentro de ese patrimonio protegido? Ese dinero lo vamos a poder usar para cosas muy concretas, como es para la manutención y cuidado de la persona, para el tema de, básicamente, eso, su manutención, sus cuidados, otros gastos de este estilo, que ahora regresaré. Y ahora, ¿cuándo lo podemos recuperar? Pues lo podemos recuperar cuando, en cualquier momento. ¿Qué pasa? Que podemos perder las ventajas fiscales que tenemos. Me explico. Si hoy estamos a mayo de 2025, ingreso 5.000 euros, dentro de 4 años, hay un plazo de 4 años de moratoria de tiempo mínimo, que yo debo dejar este dinero ahí para no perder el beneficio fiscal que tengo. Es decir, que yo lo que aporto ahora en 2025 lo podré sacar en 2029 sin necesidad de dar cuenta a Hacienda y que Hacienda me pueda reclamar y devolver cuáles son esas ventajas, esas reducciones que he tenido, esas declaraciones que he tenido en la renta. Si el dinero resulta que, como decía, por unas circunstancias familiares y me hace muchísima falta y lo recupero ahora, me va a tocar devolver lo que me he desgrabado. Es decir, siempre lo vamos a Ya. tener disponible, pero podemos perder esa desgravación fiscal que teníamos. Y también nos preguntan, como has dicho, que tiene que existir como requisito que tengan un 33% en discapacidad intelectual y un 65% en discapacidad física. Están preguntando sobre la discapacidad psicosocial. Estamos hablando de personas con temas de salud mental. ¿Cómo se entiende? ¿Se Ujú. equipara a los de intelectual? Se Entiendo, el equipara a la treinta y tres por intelectual. ciento. Vale. Sí, se equipara a la intelectual. También nos están preguntando de qué manera, cómo se justifican esos gastos. O sea, que tú Vale, de repente, me imagino cómo justificas, lo que no sé si la pregunta es cómo se justifica ante el IRPF o cómo se justifica, imagínate, ante un grupo familiar que entiendo que hace aportaciones y te están pidiendo rendición de cuentas, ¿no? exactamente. Bueno, hay varias formas. Los gastos que podemos justificar sin ningún tipo de problema son, como he dicho, los gastos que eran de alojamiento y manutención, los gastos sanitarios, los gastos educativos, la adaptación del entorno, incluso si, por ejemplo, este familiar está acostumbrado a que siempre nos lo llevábamos 10 días a la playa en el mes de julio, podemos usar ese dinero del patrimonio protegido para seguir cumpliendo esas prácticas que teníamos, esos hábitos que teníamos. La forma de justificarlo, hoy en día casi todos los gastos están domiciliados y van a estar en una cuenta corriente. Lo normal es que ese patrimonio protegido lo vinculemos a una cuenta bancaria, por lo cual Ajá. simplemente sacando el extracto de movimientos de esa cuenta bancaria será suficiente. Si compramos, por ejemplo, un coche adaptado, pues guardando la factura del vehículo adaptado que se ha comprado para darle servicio, darle transporte a esta persona. Eh, la rendición de cuentas, esto sería para los familiares. Ahora, la otra rendición de cuentas oficial sería la que nosotros presentaríamos en notaría y que si a lo mejor algún familiar no está conforme, nos pueden pedir que la presentemos ante el juzgado porque digan que oye, mira, que no se está gestionando de una forma adecuada, creemos que hay algún tipo de problema, que se está abusando. Entonces, todas esas facturas, movimientos bancarios, etcétera, tendremos que presentarlo en el juzgado. Vale. Yo no sé si esto que estaría un poquito en relación con Pedro, que es el experto en pensiones. Están preguntándome si en el caso de crearle un patrimonio a una persona con discapacidad, se producen efectos de poder perder la prestación no contributiva o no tiene nada que ver. ¿Cuál es el máximo para no perder esa prestación no contributiva en el caso? ¿Tiene algo que ver con la que se acumule dinero para un patrimonio protegido hacia esa persona? Bueno, a ver, el patrimonio, o mejor dicho, la no contributiva va en función de la renta de la unidad familiar, ¿vale? Y hay una parte exenta a esa cantidad que no estaría computando. Sí que es verdad que creo que eran a partir de unos 20 o 22 mil euros, que no me acuerdo muy bien, lo que sí esa persona ya debería empezar a tributar en el caso de que se excediera de esa cantidad anual. Y eso sí que va a contar. Entonces, hay que tener en cuenta esos límites que se establece fiscalmente para no computar
como cantidades que evidentemente se van a extraer en la declaración de la renta. O sea que hay que fijarse en los límites que estaba comentando antes Néstor. Vale. ¿Y se puede crear la figura del patrimonio protegido? ¿Es incompatible con tener trabajo? ¿Es una persona con discapacidad que tenga trabajo? No No, tiene nada que ver. No. Vale, perfecto. Es que luego hay algunas preguntas que están mezcladas con la curatela, que ahí también podría entrar Carmen. Dice, en el caso de un paciente que acaba de cumplir 18 años y que tiene una discapacidad de un 65%, dice, ¿es la guardia de hecho la medida de apoyo más conveniente o la curatela? En previsión de poder gestionar la pensión por discapacidad que se le vaya a solicitar. Bueno, ahí En con la este caso, pensión podría completarlo Pedro, pero es Pedro, verdad sí. que, a ver, las medidas de apoyo que trae nuestra ley 8/2021 cambia el paradigma, nos enfrentamos a una preferencia que pone nuestro Código Civil, atendiendo las preferencias, deseos y voluntades de la persona con discapacidad. Esto quiere decir que lo que era la patria potestad prorrogada, cuando la persona con discapacidad alcanzaba los 18 años, y bajo la figura de la tutela se ejercía una representación, una asistencia de la persona con discapacidad, eso cambia. Y esta modificación que se hace en el año 2021 nos introduce unas medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, nos introduce la guarda de hecho y nos introduce la curatela y el defensor judicial. Depende un poco de la familia y depende un poco de la situación de la persona con discapacidad para elegir cuál se puede adaptar más a la protección de la persona con discapacidad. Pero es verdad que nuestra legislación ya le concede a la persona con discapacidad la posibilidad de ser escuchada y atender las voluntades que él o ella prefiera. La Vale. diferencia es Luego hemos, básicamente que la curatela es una medida formal que necesita una resolución judicial, un procedimiento judicial. Nos tenemos que enfrentar de nuevo a eso y no nos olvidemos que las familias se vuelven a enfrentar a ese duelo, ¿no? A ese duelo de pasar por, de nuevo, pues tener a una persona con discapacidad a la que intentar elegir cuál es la medida que mejor se adapta. Vale. Yo creo yo un que poquito, volviendo a terminar, Néstor, y ahora simplemente me están preguntando que qué tipo de gastos, qué volumen de gastos supone ante el notario realizar la figura del patrimonio protegido. eh, vamos a ver, cada vez que tengamos que hacer una aportación tenemos que pasar por notaría para informar de que se ha hecho esa aportación, con lo cual es mejor si hacemos desde el principio, comunicamos que se van a hacer una serie de aportaciones periódicas para evitar gastos notariales, ¿vale? Los gastos eh, no son como unos gastos, por ejemplo, de un testamento, que a lo mejor por 100 euros, 120, 150 euros lo tenemos, va a ser un poquito más costoso. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que es muchísimo más extenso, porque podemos poner todas las normas que nosotros consideramos, oye, pues qué tipo de gastos van a incluidos en ese patrimonio, quiénes van a ser los administradores, eh, hasta cuánto va a durar el resto, qué tipo de aportaciones vamos a hacer. Por ejemplo, yo incluso tengo familias que lo que hacen es imponer que van a hacer una aportación periódica todos los años de 6.000 euros. Otras familias que contratan un producto de ahorro y ponen que todos los meses van a ingresar tanto y entonces se incluye la póliza. Va a depender un poquito de todo de la extensión que tenga. Si va a ser un poquito más caro, pero se puede plantear de otra forma que no tengamos que estar yendo a notario cada vez que se vaya. Eh, Te quería también completar por lo que estaba comentando Carmen, entre elegir guarda de hecho o curador. Va a depender también mucho de la situación familiar. ¿Por qué? Si la familia está bien avenida, se está gestionando tal, recordemos que a lo mejor las cosas para las que necesitamos el tutor, el curador o el guardador de hecho en la vida cotidiana de la persona van a ser muy pocas cosas realmente importantes. Entonces, si su vida se va desarrollando con total normalidad y lo único que tenemos que es hacer la gestión de la pensión no contributiva o de la ayuda de la ayuda familiar o de cualquier gestión que tengamos que hacer ante la administración pública, normalmente nos van a permitir hacerlo con un simple formulario en el que se nos reconozca como guardador de esto, ¿vale? Entonces, si la persona tiene todos los apoyos que necesita de forma informal, yo casi siempre recomiendo que no es necesario ni pasar por el juzgado. ¿Vale? Otra cosa es
familias con a lo mejor que los hermanos no se lleven bien, que haya cualquier tipo de problema y entonces, pues bueno, o que no haya familia directamente, entonces sí o sí tienes que ir a una curatela. Claro. ¿Un plan de pensiones se podría aportar al patrimonio protegido? Sí. Perfecto. Y luego me están contando una herencia de un padre a un hijo que tiene ya hecho para su hijo un patrimonio protegido. Esa herencia puede también puede él en su testamento poner que está protegido. ¿Esa herencia está protegida para su hijo directamente o eso no? Eso no lo tengo yo tan claro. No se me ha dado el caso. Sí es verdad que se pueden dejar legados, es decir, dentro del testamento hacer un legado para que vaya para ese patrimonio protegido, pero la herencia como tal para el patrimonio protegido, yo creo que no, más que nada porque va a exceder de los mínimos y de todas formas tengamos en cuenta que el impuesto de sucesiones normalmente ya lo tenemos en casi todas las comunidades autónomas exento de impuestos bonificados, con lo cual la ventaja que tiene el patrimonio, que es prácticamente esta, de quitarnos impuestos en vida, no le vería yo mucho interés. Entonces entiendo, esto ya es pregunta mía, si el patrimonio protegido, por ejemplo, de un padre a un hijo, si yo solamente como padre o madre soy la única que pongo dinero o pongo mis bienes hacia mi hijo, si yo fallezco, fina el patrimonio protegido conmigo. No, el patrimonio protegido termina cuando fallece el beneficiario. Vale, lo digo porque si yo fallezco y tengo un testamento hacia mi hijo, entiendo que en el testamento sí puedo figurar que mi patrimonio se vaya gestionando a través de eso o no. Habría que Por ver eso es la pregunta un poco, yo creo, ¿eh? ¿No? claro, habría que ver qué persona es el administrador, qué bienes quedan para pasar a ese patrimonio, pues si se ha nombrado un o se ha nombrado otro administrador distinto a ti, yo creo que sí se podría aportar. Lo que pasa, sinceramente, no se me ha dado el caso. No sé si a alguno de mis compañeros se le ha podido dar el caso de aportación por testamento, sobre todo cuando el único aportante fallece, pero Vale. Hmm. ahí no te sabría decir. Ya. Nos pregunta si en caso de incurrir en responsabilidad civil por actos relacionados con la situación de la persona con discapacidad, un juzgado podría embargar el patrimonio protegido. No, el Con la patrimonio misma palabra de protegido no se puede no, tocar. es inembargable. Es Ese- inembargable. sí. Entiendo que, porque me están preguntando, ¿y si has hecho testamento? Es decir, entiendo que en el testamento tú puedes incluir que parte del patrimonio que estás legando a tu descendencia o a quien se quede con quien sean tus herederos, puedes obligarles a hacer un patrimonio protegido, a crear esa figura. Obligarles, no entiéndeme, de ponerlo como legado dentro del testamento, ¿no? Sí, dentro del testamento, si tú adquieres algún bien concreto, legarlo y para que entre dentro del patrimonio protegido, entiendo que no debe haber ningún problema. Ya. Oye, una pregunta está igual, Carmen, mira, si la persona con discapacidad tiene un patrimonio protegido y su madre está como cuidadora cobrando dependencia o una ayuda al cuidador, ¿es factible o afectaría ese cobro como cuidadora? Estamos ya preguntas ya de máster, ¿eh? Totalmente. A mí me encantaría que Néstor la respondiera y Pedro también, porque yo sí que me he encontrado en la situación, y lo hablé con Pedro además, en la situación personal de estar cobrando la prestación por dependencia y no poder, bueno, poder hacerlo, pero es incompatible con la orfandad, es decir, se tenía que renunciar a una Todavía otra, a sí, una ¿verdad? orfandad parcial, sí. Sí, es que además lo hablamos el otro día, de parte de las reivindicaciones que hacemos desde CED ante los partidos políticos y ante la administración, es terminar con esas incompatibilidades en las prestaciones, ¿no? Entre cuidadores y personas dependientes. Sobre todo por lo que conlleva luego ser beneficiario de todo lo que está dentro del sistema de la ley de dependencia. Es decir, que a lo mejor, bueno, pues quieres afrontar la situación familiar con una pensión de orfandad y por lo tanto ya no eres beneficiario de la prestación por dependencia, pero luego eso conlleva el núcleo familiar, porque al estar empadronado con la persona en situación de dependencia, la persona con discapacidad y renunciar a esa prestación, pues bueno, luego efectivamente pues conlleva todo el tema burocrático que, como hablábamos también el otro día en la jornada de las cuidadoras, pues no es nada A agradable. ver, haciendo una puntualización, estoy leyendo la pregunta varias veces. Yo entiendo que podría ser compatible, a mi punto de vista, porque en el patrimonio protegido también se recoge si la figura de la administración es gratuita o no y puede ser remunerada.
Entonces, si se recoge que la figura es gratuita y no hay ningún tipo de remuneración y la madre lo que está es cobrando efectivamente por esa dependencia, pues entiendo que no tiene por qué haber incompatibilidad. Ahora, otra cuestión es que este cobro de cuidadora que ya desconozco, bueno, este sujeto a determinados límites, que tampoco, porque los límites son para personas con discapacidad. Entonces, yo entiendo que no afectaría. Yo Otra cosa es entiendo. que cobrara con la gestión de administración del patrimonio protegido. Entonces, no sé, ya ahí creo que nos meteríamos en otra cuestión. Bueno, la verdad es que son consultas que deberíamos guardárnoslas. Sí, yo sinceramente yo considero también que es compatible, que no hay problema porque al final el beneficiario es el hijo, es la persona con discapacidad, con lo cual si la madre está creando dependencia, al final es una Ya, pero ayuda. tenemos, hay algunos casos que en el caso de cuidadoras y dependencia tenemos ciertas incompatibilidades que no tienen mucho sentido. Que son por ejemplo, no, igual no es el caso este, pero tenemos la ayuda al cuidador y luego la prestación vinculada al servicio, ¿no? Carmen, si no me equivoco, Exacto. que determinadas, salvo dos comunidades autónomas, son incompatibles. O sea, tú llevas a tu hijo, Sí, en el País caso de que sea Vasco tu y... hijo, claro, que lleves 2 horas a un centro de día porque necesita terapias y ya has perdido la ayuda al cuidador. Cuando tú eres cuidador, 24 horas al día y solamente por 2 horas que llevas a tu hijo estás perdiendo la prestación. ¿Vale? Por eso igual también, por eso también realmente es que tenemos un problema también con tanta comunidad autónoma y con tanta medida diferente entre unas y ellas, ¿no? La verdad es que yo me encantaría seguir contestando, pero yo creo que podemos dejarlas a seguir contestando. Vamos a entrar en el segundo espacio que vamos a hablar sobre una figura de reciente constitución muy interesante y creo que, vamos, absolutamente utilizable para las personas con discapacidad, que es la figura del capacitador judicial. Y además tengo que decir que tenemos aquí a Carmen, que es de la primera no, perdona, de la primera edición de facilitadores judiciales que ha promovido el Colegio de la Abogacía de Madrid. Y Carmen, a mí me Así es. encantaría saber, que creo que es importante que conozcan esta figura. ¿Qué es esta figura de la facilitación judicial? Bueno, pues mirad, viene perfecto esto que estamos escuchando en esta primera parte de la jornada porque están haciendo cuestiones jurídicas que muchas familias y muchos profesionales no entienden y están solicitando el apoyo de expertos que se lo expliquen pues de manera cercana y que les quiten esos flecos jurídicos que muchas veces hacen que no entendamos y no comprendamos y nos pongamos nerviosos frente a lo que tenemos por delante, ¿no? Esos retos. Pues precisamente la facilitación judicial consiste en el apoyo que se le presta a la persona con discapacidad cuando se enfrenta a los procedimientos judiciales. Eso es la facilitación judicial, el apoyo que se le ofrece para hacer accesible y garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones a todas las personas. Y también pues comentar que efectivamente es el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid el que ya vamos por la segunda promoción. Yo formé parte de la primera promoción de facilitadores judiciales de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha sido la primera que ha desarrollado un decreto para regular y configurar el ámbito de actuación y de trabajo de esta figura, de la facilitación judicial. Actuamos para que nos entendamos más o menos como peritos, nos puede solicitar de parte, nos solicita incluso la misma persona con discapacidad y hacemos ese apoyo de los ajustes a la persona con discapacidad en el procedimiento judicial. ¿Quién puede ser? ¿Qué profesionales son los que están capacitados para ser facilitadores judiciales? Bueno, pues dentro de lo que es el decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues psicólogos, abogados, trabajadores sociales, una serie de profesiones, de titulaciones cercanas al ámbito social y jurídico. Hacemos una Vale. formación que está exigida de un mínimo de 100 horas. El Colegio de la Abogacía de Madrid, además, pues reguló y ha hecho los módulos con profesionales de la justicia, con profesionales psicólogos, con expertos psiquiatras. Además, yo tuve la suerte de que uno de los módulos, que antes también han comentado por el chat, la parte psicosocial, y quiero decir que aquí la salud mental es muy importante dentro de la parte de la facilitación judicial, pues Mario Acevedo, un experto psiquiatra
que además está con Teresa Oñate en Trastorno Límite de la Personalidad y que ha escrito un manifiesto, pues fue una de las personas que nos impartió una de las partes de este curso. Es decir, es una formación súper completa, donde se nos da hasta comunicación verbal, no verbal. Estamos enfrentándonos a personas pues, con autismo, que a lo mejor la impresión que hace ponerte delante de las togas, de todo lo regio que es un juicio, pues obviamente te impone, ¿no? Y bueno, la facilitación viene a humanizar la justicia, a intentar que de verdad las personas con discapacidad sean escuchadas. Y la salud mental es uno de las patas más importantes o más sensibles, porque uno de los magistrados que nos impartió clase nos dio un dato que con solo este dato creo que se refleja la falta de la figura de la facilitación judicial, ¿no? Casi el 78% de los presos con salud mental fueron diagnosticados una vez se les impuso una condena. Con esto quiero decir que, bueno, pues muchas condenas. Además, España ha sido sancionada ya por la ONU en este aspecto, ¿no? En el incumplimiento de la tutela judicial. Hombre, nos consta, ¿no? El trabajo que hacemos en instituciones penitenciarias, que un 30% de los presos en España son personas con discapacidad. Así que eso nos lo Efectivamente. tenemos que hacer ver, ¿eh? Están preguntando sobre la facilitación judicial. Bueno, tú porque eres abogado, bueno, los tres, pero dice, actuaría como abogado. Entiendo que si también están las figuras como psicólogos, otra serie de figuras de profesionales, lógicamente entiendo que no se actúa como abogado. No, Tu pregunta si es un efectivamente. apoyo gratuito y cómo se solicita. Bueno, pues efectivamente no somos abogados, lo que de hecho les cuesta, sobre todo a mis compañeros que están en pleno ejercicio de la profesión, es desprenderse de esa toga y hacer la parte de facilitación respetando el criterio del abogado correspondiente. Pues se puede solicitar a instancia de parte en cualquier momento. El servicio lo ofrece la Comunidad de Madrid a través del Tribunal Superior de Justicia o a través del letrado de la Administración de Justicia que se designe en cualquier tipo de procedimiento. Se puede solicitar. O sea, que entiendo que que si tú estás en un juicio, estás en un contencioso y eres una persona con discapacidad, un familiar, y estás solicitando a esa persona y lo Se solicitas puede, entre cambios, estás en un juzgado y lo solicitas en ese juzgado. sí, sí, se puede solicitar. Una vez ya imaginemos que ahora mismo Pedro tiene un laboral, ahora un social, y tiene una persona con discapacidad, pues puede solicitarlo perfectamente sin ningún tipo de problema. En la Comunidad de Madrid hablamos, porque la Comunidad de Madrid es la única que ha legislado. ¿Cómo las personas con discapacidad o sus familiares pueden pensar o detectar que necesitan esa figura del Eh, facilitador judicial? el problema es que a lo mejor saben que necesitan un ajuste del procedimiento. Es decir, bueno, el ejemplo más común de lo que es la facilitación o el ejemplo más visual, ¿vale? Más objetivable que tenemos es la lectura fácil. La sentencia en lectura fácil creo que es el instrumento de apoyo que todos ahora mismo podemos pensar en lo que es la lectura fácil, ¿vale? Para una persona con discapacidad. Entonces, a lo mejor no pensamos tanto, no tenemos tan interiorizada la figura de la facilitación judicial, es algo desconocido y no sabemos, por el desconocimiento, no sabemos lo que es, no sabemos si tenemos derecho o no. Entonces, la labor divulgativa que tienen que hacer en este caso mis compañeros, los abogados, los letrados de la Administración de Justicia, percibir eso a través de Fiscalía, pues es muy importante, porque es verdad que una de mis compañeras, una facilitadora judicial, compañera de la promoción que cursé, fue solicitada por una persona con discapacidad en este caso porque había escuchado hablar del facilitador judicial. Con lo cual creo que es importantísimo que al fin y al cabo, si no crea, bueno, desventaja, ¿no? Hacia este colectivo que puede necesitar esta figura, creo que es muy importante esa divulgación de esta figura. Es muy importante. Estamos ya, como he dicho, a ver, esta figura viene de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos cómo va el tema de las legislaciones y el tema autonómico en nuestro país. Entonces, pues es verdad que ha tardado en venir, en llegar y por supuesto ahora estamos empezando porque ya digo, acabamos de finalizar la graduación de la segunda promoción, con lo cual del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid hemos salido 40
de momento. Entonces, imaginaos eso dentro de la Comunidad de Madrid. Pues somos muy poquitos para toda la labor que hay que hacer y sobre todo el desconocimiento que hay. Es verdad que, por ejemplo, Claro. la Audiencia Provincial de Madrid, en lo que es el Tribunal Superior de Justicia, en los órganos inferiores, abogados, compañeros que nos han dado impartido las clases a través de la mediación, también se está divulgando mucho, porque dentro de mi promoción había muchos mediadores y mediadoras, bueno, algunos, pero había, y entonces se está haciendo mucha labor divulgativa de la figura y se puede solicitar a través de en cualquier momento y Claro. cualquiera de las partes. Hombre, todos ya sabemos, ¿no? Es decir, que es complicado enterarse de todo. Es Todos complicado tenemos porque obligación de saber lo que se promulga en el BOE porque es público, pero ¿quién lee el BOE todos los días, señores? Pues no, pues como somos eso mayores de edad tenemos que estar enterados, Mar. está clarísimo. Pero bueno, yo estoy contestando como oyente a esto, ¿no? Sí. Me están preguntando si la figura del facilitador no existe fuera de la Comunidad de Madrid, si está en otras Existe. comunidades autónomas. Bueno, formalmente, es decir, a través de la propia comunidad autónoma, la única que se ha puesto las pilas y ha hecho el decreto correspondiente ha sido la Comunidad de Madrid. En el resto de comunidades autónomas son distintas asociaciones las que están ofreciendo servicios de facilitación, pero la formación que se requiere en cuanto a legislación, pues la única es la del Colegio de la Abogacía de Madrid, que es diferente si yo, por ejemplo, soy designada como facilitadora judicial por alguien en el ámbito privado en otra comunidad autónoma. Eso es distinto. Eso no pasa nada, no hay problema. Es Entiendo como el que no abogado. afecta. No, eso es como cualquier abogado, cualquiera de Pedro, Néstor, pues en Madrid, en Melilla, en Cuenca, es decir, aunque estemos colegiados o vinculados a un colegio de la abogacía, podemos ejercer la profesión. En otras comunidades autónomas. Vale, pero están Sí, pero preguntando si es un no servicio. por tirar de la Comunidad de Madrid, exacto. Vale, lo entiendo porque si estamos hablando que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en esto, entiendo, y es tan de reciente, organización y es la primera vez que no creo que en muchas comunidades autónomas o en el resto haya, pero bueno, se puede solicitar a los que hay aquí, ahora mismo en la Comunidad de Madrid, el servicio. Preguntan si el servicio hay que pagarlo o son servicios gratuitos. Cuando va por la Comunidad de Madrid es un servicio que no se tiene, que lo abona la Comunidad de Madrid. Vale, pero bueno, también puede ser un servicio privado que se solicita Sí, claro. Si es desde. privado, sí, efectivamente. Pero si es a través de la Comunidad de Madrid, somos nosotros los que emitimos la correspondiente factura a la Comunidad de Madrid. Vale, me parece Ya bastante digo que interesante. Andalucía se ha puesto las pilas, está en camino y creo que Canarias también lo comentamos el otro día igual. Pero de Muy bien. momento no hay ¿En qué más. momento del proceso judicial se puede solicitar? ¿En cualquier momento del proceso judicial se puede solicitar esta figura del facilitador judicial? Hombre, lo interesante es que se haga en el primero de los momentos, es decir, en el primer momento en el que se tiene contacto ya con la persona con discapacidad o se sabe que una persona con discapacidad. Por eso tan importante los diagnósticos, que muchas veces yo Ya, entiendo que lo vemos como algo negativo, pero para los expertos profesionales nosotros los vemos como la oportunidad, ¿no? Como un atisbo de luz, porque con un diagnóstico, un informe de discapacidad y dependencia, nosotros ya podemos tener vía libre para solicitar el facilitador judicial. Entonces, se puede solicitar en cualquier momento. De hecho, yo hice una primera facilitación cuando ya hasta había una conformidad con Fiscalía en una posible condena por un delito cometido por una persona con discapacidad. O sea, es decir, que ya había habido una fase de instrucción, un inicio de un procedimiento y yo ya fui designada o llamada, en este caso, a través de la Audiencia Provincial de Madrid, ya en una parte del procedimiento muy avanzado, para que nos entendamos todos. bueno, entiendo por lo que estás contando que lógicamente es más fácil para las personas que son licenciadas en Derecho tener esta especialidad que para una persona que ha estudiado. Yo no digo que no lo vayan a hacer bien, que No, nadie se me ahí tire encima, pero entiendo que para una persona que ya puede conocer lo que es primero, empezando por el lenguaje jurídico, hasta conocer todas las fases y procesos de un contencioso ante otra persona o ante la misma administración, ante lo que sea, pues lógicamente tiene más ventaja, ¿no? Ese sí, profesional.
nosotros, de hecho, yo agradezco, por supuesto, a los colegios de abogados que también a través de las secciones de discapacidad hagamos entender que el abogado, yo creo, el licenciado en Derecho, el graduado ahora en Derecho, es una persona fundamental en la figura de la facilitación judicial, porque no es fácil, estamos viéndolo aquí, cómo nos hacen preguntas de cuestiones jurídicas que se nos escapan, pero cada uno en nuestro ámbito familiar, cuando alguien tiene que hacer un testamento o cuando tiene que afrontar un divorcio, cualquier tipo de gestión que conlleve algo legal, siempre, 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 las personas que no tienen conocimiento del derecho enseguida buscan ese reflejo jurídico para que se le explique. Pues imaginemos todavía adaptar ese apoyo, ese ajuste con un lenguaje comprensible, cercano, y ya no solo eso, sino tener las habilidades de asistir, de atender ese procedimiento judicial, teniendo las características de la persona con discapacidad en cuenta. Es decir, pues el nervio que pueda tener, las fobias sociales, la falta de comunicación, etcétera, etcétera. Todo eso es Las medicaciones, por ejemplo, para nosotros nos dicen en la puerta de un juzgado pues que se ha retrasado media hora y nos quedamos media hora con nuestras togas ahí en la puerta y ya está, y no hay problema. Pero cuando tenemos una persona con discapacidad que no gestiona los tiempos, por ejemplo, pues tú tienes que explicarle como facilitador judicial al juez o al fiscal, mire, no puedo quedarme tanto tiempo, le solicito, por eso elaboramos un informe. Cuando se hace una facilitación, se elabora un informe advirtiendo las medidas de apoyo que se necesitan para la persona con discapacidad en concreto. Pues si no gestiona los tiempos, si se pone nervioso, si necesita medicación, si vive con sus padres. Sí, etcétera, etcétera. Todo eso es súper importante, esa información para los operadores que están o que protagonizan un juicio, ¿no? Operadores jurídicos, policiales, etcétera, etcétera. Es muy importante y sobre todo la puesta en escena en un juicio cuando el juez, el magistrado, la magistrada, el fiscal se dirigen a la persona con discapacidad en un lenguaje sencillo, ¿no? Ver eso es un verdadero espectáculo, es ver que de verdad se está impartiendo una justicia con una dignidad y cumpliendo unos derechos. Porque es Accesible, fantástico, ¿no? accesible. Accesible, accesible, pero no solo en cuanto a la interpretación del lenguaje, sino totalmente en igualdad de condiciones, ¿no? Cómo miran las personas con discapacidad al juez como diciendo, te estoy entendiendo, y el juez cómo les habla interactuando con una persona. Es que al final se Bueno, trata eso de tenía que eso. llegar, ¿eh? Eso tenía que llegar porque igual que las personas con discapacidad son sujetos de ir a juicio y de cometer delitos, pues también tienen que entender cómo se les juzga, quién les juzga y qué se Efectivamente. les dice, ¿no? Están en su derecho de entenderlo, me parece importantísimo. La última pregunta para la facilitación judicial sería ¿cómo solicitar un facilitador judicial fuera de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues fuera de la Comunidad de Madrid hay algunas asociaciones que ofrecen este servicio, pero yo voy a tirar a barrer para casa. El Colegio de la Claro que Abogacía de sí. Madrid está abierto para todo aquel que lo solicite. Todas las Muy listas de bien, perfecto. facilitadores que tenemos, pues ahí están a vuestra disposición. Perfecto, perfecto. Yo voy a pasar ahora a Pedro, aunque luego tenemos tantas cosas que hablar. Yo creo que la idea de empezar con la primera jornada, con sobre todo lo que más, bueno, puede ser más característico de personas con discapacidad. Y bueno, Pedro además tiene mucho éxito porque tiene en redes una plataforma que se llama Todo Discapacidad y él realmente contesta las preguntas de todas las personas que le preguntan, él hace sus posts y realmente hay algo que él trabaja, yo creo que además es lluvia fina y tenemos que seguir en ello, que yo es lo primero que le dije cuando preparamos esta jornada. Por favor, diferencianos, Pedro, discapacidad e incapacidad, desde el punto de vista legal, lógicamente. Bueno, pues a ver, es una cuestión que la gente confunde, pero realmente no hay mucha similitud. No hay mucha porque en verdad sí la hay. A ver, la incapacidad es aquella limitación que te impide trabajar en determinadas cosas. Por ejemplo, la incapacidad permanente total es aquella que te impide trabajar en tu profesión habitual. La absoluta, no puedes trabajar en nada y la gran invalidez tienes una tercera persona. Pero desde el punto de vista laboral, estrictamente laboral, la discapacidad
bueno, son aquellas limitaciones que te pueden perturbar en tu día a día, pero no tienen por qué limitarte o imposibilitarte en tu prestación laboral. Sí que es importante reconocer que toda persona que tiene una incapacidad permanente tiene automáticamente un 33% de discapacidad a los efectos laborales, pero toda persona que tiene discapacidad no tiene el reconocimiento de la incapacidad. Hablando claro, quien tiene una incapacidad tiene Eso es. una pensión del Estado, que es una incapacidad permanente, y la discapacidad, bueno, hasta que no llegue un 65, no tiene por qué tener una pensión con unas condiciones. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. Es que eso es importante. Eso es importante porque aquí entramos ya contigo en el ámbito laboral, que creo que también hay que tocarlo y es importante en las personas con discapacidad. Eh, yo lo digo también que creo que hay parte de los colectivos de la discapacidad, y aquí me gustaría que tú me dijeras bueno, que tienen un estigma sobre, bueno, mi hijo igual pasaría, pero el pedirle, el solicitar y el hacerla, el trámite de pedir un certificado de discapacidad, parece como que ya lo estamos condenando a algo, ¿no? Y yo siempre digo que el tener un certificado de discapacidad no te condena a nada, sino que te facilita y que te abre muchas puertas, ¿no? Porque ya que la vida te ha llevado a tener esas circunstancias, bueno, pues no sé, aprovecha la estructura que existe y está pensada para esto, ¿no? ¿Qué beneficios tienen las personas con discapacidad dentro del empleo, Pedro? Bueno, la persona con al menos un 33%, que es lo mínimo que tiene que tener una persona con discapacidad, la empresa que lo contrata tendría derecho, aparte de ayudas económicas, a bonificaciones en los seguros sociales, en lo que paga la empresa mensualmente. Existen los centros especiales de empleo, que son empresas especializadas en contratar a personas con discapacidad, cuya plantilla tiene que tener al menos por ley un 70% de personas con discapacidad. Es importante aquí, Mar, lo que tú has dicho, que yo tengo muchos casos de buena gente que va a llegar al tribunal médico, que va a pasar por la valoración a lo mejor de la discapacidad, a lo mejor que han tenido un accidente, que se encuentran con una enfermedad y que están en un momento de su vida en que a lo mejor ese paso al reconocimiento administrativo, bueno, le cuesta porque al final psicológicamente también afecta. Pero luego, aquella gente que lucha, luego hay un cierto... se arrepienten, ¿por qué? Porque van a ese tribunal con perspectiva de que no tienen esa limitación y al final no se lo dan y la tienen. O mucha gente la tiene. Ya. Y se arrepiente que a lo mejor te quedas en un 29% de discapacidad cuando con un 33% se te abre un universo de posibilidades. Claro. Están preguntando, teniendo una discapacidad de un 65%, perdón que se me ha pasado, estaba leyéndola, y muchas limitaciones para trabajar, ¿se puede solicitar la incapacidad? Como solicitarla. Bueno, lo normal es que venga de un procedimiento de incapacidad temporal y a partir de aquí se inicia el protocolo del INS, que es estar de baja, agotar el año, la prórroga de incapacidad y luego que se proponga el tribunal médico. Pero lo puede solicitar. Ya hay que tener derecho en cuanto a años de cotización y que las limitaciones que presenten le impidan trabajar para tener derecho a la pensión. Ya. Hoy lo que sí que están hablando es que dependiendo qué enfermedades, por ejemplo la epilepsia, solamente en sí no dan los certificados de discapacidad, con lo cual también les deniegan a la hora de poder entrar, por ejemplo, en un centro especial de empleo. O sea, lo que sí que estamos, y yo lo digo ya como experiencia en primera persona, que nosotros, bueno, conocemos muy de cerca el funcionamiento de los centros especiales de empleo y sí que vemos que hay verdaderas enfermedades que producen incapacidades de verdad, pero que pueden trabajar en otras cosas, pero no consiguen, no son enfermedades reconocidas dentro de los listados de la discapacidad. A ver, ¿te refieres a la discapacidad como grado? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eso hay una ley que cuando llega alguien con una enfermedad o con una enfermedad, el médico evalúa concretamente en función de ese listado. Y es un criterio muy técnico. Entonces, eso depende mucho del médico evaluador. Ya. El tema de, también me están preguntando sobre, lo que pasa es que no entiendo esta pregunta. Conchi hace una pregunta, dice, ¿por qué las oposiciones a la Administración General del Estado para personas con discapacidad intelectual se reservan
plazas para el auxiliar administrativo, porque es, hombre, pues es uno de los derechos que tienen las personas, ahí voy a contestar yo, ¿no? Es uno de los derechos reconocidos para las personas con discapacidad ante el empleo público, ¿no? Que se reservan unos cupos, ¿no? Si no, si estoy confundida, Sí, sí, cualquiera de sí. los tres Sí, me lo rebatís, ¿no? no, de hecho se amplió porque era el 7% según el Estatuto Básico del Empleado Público y creo recordar que hasta en el 10 y el 2% para discapacidad intelectual. Que también Mm. tengo que decir aquí que no se cumple, que todos los días estamos viendo demandas de colectivos con discapacidad intelectual, concretamente, que están demandando a la Administración porque no cumple con esos cupos. Cierto, No está cumpliendo así con es. esos cupos y la verdad es que la Administración no se entera. ¿Por qué la discapacidad psíquica no es reconocida como la intelectual? En muchísimos casos están peor, dicen. Yo Bueno, creo que realmente, no lo sé, vosotros si tenéis, si os consta algo a l- nivel de l- tribunales. la discapacidad está valorada en psíquica, física, sensorial, una mental, pero la mental, yo creo recordar que está dentro de la psíquica. Dentro de la psicosocial, Mm, que se llama ahora, ¿no? sí, La encuadran ahora en psicosocial. Sí, eso es lo que yo creo. Yo, sí. si queréis, Lo que sí, pasa es que es más perdona, difícil, Carmen. obviamente, el diagnóstico médico Mm. en distintos tipos de, porque, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, nosotros que tenemos a la asociación dentro del consejo, vemos que efectivamente es más tedioso, ¿no? Hasta que se llega a ese diagnóstico de trastorno límite de la personalidad han pasado por muchos otros, seguramente. Claro. Hombre, yo, Pedro, ya que estamos hablando de temas laborales, me gustaría que sobre todo, bueno, nosotros sí, porque estamos en el ámbito, la última cambio legislativo sobre lo que es la discapacidad, la incapacidad y los despidos, que ha habido un cambio. Creo que se nos ha quedado colgado, Pedro. ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Bueno, los demás me oís, ¿verdad? Sí, te oímos mal. Se ha quedado, se ha Vale. debido O sea, vale. descolgar. Bueno, es una pregunta porque ha habido un cambio Ahora, legislativo. Ahora, ¿me has oído la pregunta, sí, he Pedro? vuelto, he vuelto. No, no, no la he oído. Vale, te he oído que es que ha habido últimamente, hace nada, o sea, ha sido la semana pasada, la anterior, o hace un mes, el cambio legislativo sobre que no puede haber un despido si tienes una incapacidad y produce una discapacidad. Cuéntanos. A ver, ese es un cambio que ya se ha modificado en el estatuto, pero es un criterio que la Unión Europea interpuso ya hace un año y medio. Y es que antes, bueno, era común que una persona que tuviera una incapacidad permanente total, cuando volviera al trabajo, la empresa directamente lo despedía porque estaba recogido que fuera una extinción de la relación laboral. Ya no es así. Es decir, la persona que tiene una incapacidad permanente tiene un plazo de 10 días para comunicar a la empresa si quiere continuar y la empresa tiene un plazo de 3 meses para ver si puede adaptar el puesto o buscarle un puesto en otra categoría. Aquí entra mucho en juego, pero si tengo una total no puedo trabajar en lo mismo. Bueno, es que en lo mismo no se puede trabajar. Tiene que ser adaptarte a un puesto que teníamos. Yo, por ejemplo, he tenido el caso. Me ha llamado un bar que a una cámara le han dado la incapacidad permanente total. Mire usted, no puede trabajar tampoco en cocina. Si estamos hablando de que tiene una limitación en una pierna, porque no puede andar, pues ni puede trabajar de camarero ni puede trabajar en cocina. ¿Hay alguien en caja? ¿Hay alguien recepcionando a personas? Pues a lo mejor sentado en una silla sí puede estar, pero lo demás no lo puede hacer. Y la empresa estaría obligada a, bueno, acreditarlo y si hay un... La ley también establece que en aquellas empresas de trabajadores, que es lo normal en España, puesto conlleva un gasto sobredimensionado para la empresa, ¿vale? Entonces esto ya se Bueno, verá cómo los tribunales van a ir resolviendo estas cuestiones. vale. Y la verdad es, por ejemplo, cobras una pensión y trabajas. ¿Esto es legal? ¿No es legal? ¿Puede ser? Puede ser, si tú tienes una incapacidad permanente total de camarero, porque tienes una limitación en un pie por andar, pues trabaja perfectamente de administrativo en una empresa, que vas a estar sentado, Esto no tiene nada ¿vale? que ver Ahora, con la esto discapacidad. no, esto tiene que ver con la discapacidad porque toda persona que tenga una incapacidad permanente se le va a reconocer al Ujú. menos un 33.
¿vale? Perfecto. ¿Ves? Antes Ahora se sí. pasaba y ahora es automático, ¿vale? Directamente. Porque hubo un cambio de la ley durante un tiempo que tampoco lo equiparaba, pero ya se vuelve a equiparar. Ahora bien, una persona con una incapacidad permanente absoluta no puede trabajar en nada. Antes se permitía trabajar, pero cambió el criterio hace un año. Perfecto. Yo la verdad es que creo que tenemos que hacer luego uno de cada uno de vosotros, hay que hacer una jornada solo de cada cosa, porque vamos a pasar a la curatela y a la tutela. Hasta hace, pues, vosotros sabéis mejor los años que yo, solo existía la figura de la tutela y el reconocimiento de derecho a la autonomía de las personas con discapacidad se abrió la figura de la curatela. El año pasado tenía que haber llegado a una conversión de todas las situaciones de tutelas a curatelas, pero como no ha sido posible todavía, Carmen sabe el dato, dijo antes más de 200.000 casos. Cerca de 200.000 personas en ese plazo que se dio inicial de 3 años desde el año 2021, en septiembre del 2024, el día 3 de septiembre, debería haberse llevado a efecto toda esa revisión de medidas de las personas que estaban bajo esas tutelas, ¿no? Recordamos que efectivamente pues, cuando la persona con discapacidad adquiría la mayoría de edad, lo que se hacía era solicitar la tutela y prorrogar esa patria potestad de los padres, ¿no? La tutela desaparece en el año 2021 y desaparece, por lo tanto, la patria potestad. La tutela solo queda referida a menores, en el ámbito de los menores. Una vez ya adquieres la mayor edad, pues ya tienes que solicitar la revisión de esa medida y sustituirla por lo que estábamos hablando antes, la guarda de hecho, la curatela, etcétera. Entonces, obviamente, todo eso conlleva enfrentarte de nuevo a un sistema al sistema judicial. Y ¿Y qué quedan, estaba dos, yo? y quedan 200.000, pero es que se solicitaron 5 años de prórroga y nos han dado 3 más solamente, es decir, hasta 2027, más todo lo que viene detrás, es decir, solo para las revisiones. Yo a mí me gustaría saber en qué situación estamos ahora, pero vuelvo a Néstor porque yo recuerdo hace 3 años, 3 o 4 años que hicimos esa primera jornada cuando se promulgó la ley, ¿no, Néstor? ¿Te Sí, acuerdas? cuando Y lo entonces, reforman. bueno, hablamos un poco cuál era, y yo creo que diferencies también un poquito, grosso modo, la diferencia que existe, por qué ha habido ese cambio, qué diferencia hay entre la tutela y la curatela, a efectos no solamente de las personas con discapacidad, sino de los efectos que produce ese cambio, ¿no? Bueno, efectos. Antes, como bien ha dicho Carmen, lo que cambió un poco era la idea, el paradigma que había, el centro de que antes era protección, protección pura y dura, la persona con necesidades de apoyo. Es que ha pasado a llamarse de varias formas. Antes era la incapacitación judicial, después ya pasó al tema de medidas de apoyo y tal, y el tema era pues que, bueno, la persona que necesitaba algún tipo de ayuda, directamente ya no tenía capacidad de obrar, no tenía capacidad jurídica, se la tenía que tratar como a un niño para el resto de su vida, y directamente era un tutor que le sustituía en todas las decisiones. ¿Qué pasa? O un tutor o lo que era la patria potestad prorrogada, es decir, los padres durante toda la vida van a seguir ejerciendo de padres de esa persona aunque tenga 50 años. Eso cambia, y bueno, y ahora ya en la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad, un montón de años, lo que pasa es que España tardó. Néstor, yo no sé si vosotros le oís bien, yo te Muy oigo un poco, poco mal, te muy oímos muy bajito. Ay, poquito. perdona. Que Ahora sí. ahora sí, discúlpame el micro. Que lo que te comentaba, que hemos pasado de esto, de la necesidad de protección absoluta de la persona con discapacidad, porque se entendía que no tenía capacidad alguna para hacer nada, y de que la única opción que había, pues además se hacían las sentencias como churro, era incapacitación judicial para todo, nombramiento de tutor o patria potestad prorrogada de los padres. Es decir, esa persona para la eternidad va a ser un menor de edad, y no se le va a sustituir en todos los ámbitos de su vida. De ahí pasamos a poner a esa persona en el eje de todo, el respeto de sus intereses, de sus gustos, de sus necesidades, etcétera. Lo que, mm, lo que puede ser también, bueno, pues ya fue objeto de debate en su momento, porque al final, pues bueno, al final las familias tienden al apoyo y a la protección, y no siempre es fácil determinar cuál es esa voluntad o esa necesidades que tiene la persona. Pero bueno, cambia ese paradigma y nos centramos en una figura que ya existía, que era la de la curatela.
y se le da se le da más hincapié a esa figura que, como digo, ya existía, pero que se usaba muy poco. Al final es como le explico más o menos a la familia, pasamos de tener una cuenta en el banco en la que solo firma una persona a una cuenta en el banco en la que ya es mancomunado y tienen que firmar dos. Está muy bien porque a la persona con necesidades de apoyo se le va a dar ese papel protagonista en el sentido de que cualquier decisión que se tome se tiene que tomar de la mano de él, tiene que saber lo que está pasando, informarle, apoyarnos en ese facilitador judicial que estaba comentando Carmen, esos facilitadores, pero Néstor, tiene, me están diciendo que se oye mal, que se ¿sí? te oye mal. Sí, a ver, mira a ver si puedes mover un poquito tu micrófono. A ver ahora, Ahora sí, si lo coges, sí. vale, disculpadme. Que lo que estamos comentando, que eso, que pasamos de la tutela a una curatela que puede ser también representativa, es decir, el mismo collar con distinto, el mismo perro con distinto collar, o sea, el curador representativo es la misma figura que la tutela y el curador asistencial, que es el que le va a dar apoyo en determinados aspectos de la vida. Cuando tengo un curador asistencial, pues si tengo que firmar un contrato de trabajo, vamos a firmarlo los dos. Que tenemos que abrir una cuenta en el banco, lo firmamos los dos. La persona que necesita los apoyos y tal. Aquellas personas que tienen una gran discapacidad, unas grandes necesidades de apoyo, van a mantener lo que se llama un curador representativo, que es lo que viene a ser exactamente igual que el antiguo tutor. Y para los demás casos, imaginemos una inteligencia al límite, un síndrome de Down, una demencia en grado inicial, una Alzheimer igual inicial, pues vamos a tener al curador asistencial que paulatinamente pues irá incrementando sus funciones. ¿Por qué? Porque el nombramiento de un curador ahora no es una cosa eterna, sino que se irá modificando conforme a las necesidades que tenga esa persona que necesite esa prestación de apoyo. Y además, muy importante, una cosa que antes era objeto de muchos problemas, solamente se podía nombrar a un tutor. Con la modificación que hubo de la ley ya pueden ser varias personas las que se encarguen de prestar ese apoyo, de ser curadores, ya sea de una forma mancomunada, de una forma solidaria, para tema personal, para tema económico, etcétera. Yo ahora, fíjate, esa es la diferencia. Y ya me gustaría saltar, que este es un tema que le hablo mucho con Carmen, ¿qué está pasando durante estos años, después de salir estas figuras? ¿Qué está pasando con esos cambios hacia la figura del tutor al curador? Pues está pasando que se tiene que revisar, como bien ha dicho Néstor, esas tutelas que, además que lo he explicado muy bien porque obviamente venimos de un sistema en el que se incapacitaba, ¿no? La persona declarada incapaz, decían las sentencias, ¿no? Y se asignaba esa patria, o sea, se designaba esa patria potestad prorrogada y luego venía la tutela. Está pasando, yo me estoy encontrando, pues obviamente que no es fácil para las familias enfrentarse de nuevo a la solicitud de estas medidas de apoyo, porque obviamente cuando se veía que era como una protección, ahora el cambio de paradigma pues nos implica o nos invita a escuchar a la persona con discapacidad y como muy bien ha dicho Néstor, pues a la persona con discapacidad obviamente en ese caso es donde hay que solicitar, por ejemplo, un facilitador judicial, porque le van a preguntar si trabaja, no trabaja, quiere trabajar, dónde quiere estar, con quién quiere estar, residencia, piso tutelado, vivir solo, etcétera, etcétera, etcétera. Si sabe coger un autobús, si tiene constancia de lo que son 100 euros, porque es... Y, a ver, yo sé que es delicado, ¿no? Y entre nosotros, pues quizá que tocamos la discapacidad día a día, lo vemos. No es lo mismo escuchar a una persona con discapacidad en un juicio, en sede judicial, para que ella exprese sus preferencias, deseos y voluntades, que obviamente así debe ser, no porque lo diga la ley, sino porque debe ser así, a que tenga conciencia de lo que implica una hipoteca, un teléfono, un gasto, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tener cuidado, como bien ha dicho Néstor, en las distintas discapacidades que existen. Hablábamos también, y lo hemos comentado muchas veces en las jornadas del CED, con la educación especial, ¿no? La educación especial para mí es una herramienta totalmente inclusiva. Es la mejor herramienta de inclusión para muchas personas con discapacidad que les da la oportunidad de saltar al mercado laboral. Pero obviamente hay que dar el derecho a la educación ordinaria. Pues esto es parecido, ¿no? Hay que escuchar a la persona con discapacidad para que ella misma exprese
lo que quiere hacer, pues con lo que cobra por trabajar, dónde quiere estar en un futuro y tal, pero luego también obviamente pueden decir que quieren estar en una residencia, en un piso tutelado, vivir con el hermano o la hermana, pero ¿cuántas residencias de personas con discapacidad nos encontramos? ¿Cuántos pisos tutelados nos encontramos? ¿Cuántos servicios que podemos ofrecer a las personas con discapacidad? Entonces, pues obviamente todo esto todavía es algo que para las familias pues nos provoca, eh, bueno, pues ese duelo de nuevo, ¿no? Vuelvo a poner la palabra duelo encima de la mesa. Mucha burocracia me parece a mí que hay y muy poca acceso a la información es muy difícil, ¿no? Están preguntando, dicen, ¿una madre cuidadora ejerce como curador? ¿Es correcto? O el curador entiendo que tiene que estar nombrado Es que judicialmente. no tiene Digo nada yo, que esta es ver, es cosa decir, mía. Eso no, es. es que el cuidador viene de la parte que hemos hablado antes de la dependencia, ¿bien? Es De decir, cuando forma natural. una persona cuando está en situación de dependencia, pues tiene asignado un cuidador. Y el tema de la curatela o guarda de hecho viene por la parte, en este caso de la curatela, por la parte judicial. Entonces Ya, no tiene nada que ver. No quiere decir que no sea incompatible. O sea, ya, no tiene nada que ver. Mi madre es cuidadora de mi hermana y era tutora. O sea, tenía la patria ya. potestad prorrogada. Es decir, ahora veremos cómo se queda esa medida de apoyo revisada y tal, en revisión, pero Sí, vamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como decía antes Pedro, Néstor, con la incapacidad y la discapacidad, ¿no? sí, sí. Un familiar, un familiar que realiza funciones de guardador de hecho necesita solicitar al juzgado un documento para que le puedan facilitar información clínica de la persona con discapacidad cuando se encuentra en momentos de mayor malestar. ¿Podría ser válido el documento que puede confeccionar la persona en su acto de cuidados? Néstor. Mira, para el tema sanitario, ¿vale? La persona que ingresa puede poner qué familia quiere que se le informe de las circunstancias que tiene, ¿vale? No necesita que esté como cuidado como guardador. Hay cosas concretas para las que podemos solicitar que se nos nombre o que tengamos ese papelillo que nos designe como cuidador de hecho, discúlpame. Eso lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer ante notario, es decir, imaginemos que la persona que necesita los apoyos eh, tiene alguien en la familia que normalmente quien le viene prestando ese apoyo de No te forma... oímos, Néstor. No, vaya, espérate. No te Ah, oímos, Néstor. no, No espera. te oímos. Di- Ahora se me escucha. Hola. No, no sé si se me escucha ahora. Te oigo. Yo sí le escucho perfectamente, yo Sí. también te escucho. Vale, perfecto. A Entonces ver si pasamos soy de yo. auriculares. ¿Soy yo? Puede ser Mar, porque yo le escucho y por el chat dicen que Sí. se escuchaba, o sea que. Pues seguid, soy yo la que no oigo. Vale. Entonces, ¿cómo demostramos que yo soy el guardador de hecho de una persona? Lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer ante notario, es decir, la persona a la que le presto esos apoyos de manera informal, si tiene capacidad suficiente, vamos a la notaría y dice, oye, mira, yo tengo reconocido este grado de discapacidad o tengo esta enfermedad reconocida y la persona que me ayuda es esta, ¿vale? Lo podemos hacer simplemente ante notario. Podemos ir incluso al juzgado, hacer una comparecencia en el juzgado donde se llevan las cuestiones de la curatela y demás, y hacer una comparecencia y decir, oye, mira, yo necesito, que eso nos pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los bancos. Cuando tengo que hacer una gestión bancaria y me exigen y la persona no está, vamos a irnos al término antes, no tiene una resolución judicial de prestación de apoyos y demás, y solamente lo necesito porque mi hijo cumple 18 años o porque mi padre tiene un Alzheimer y necesito echarle una mano con lo que sea, puedo ir también al juzgado y solicitar que se me reconozca esa función de guardador de hecho. Hay juzgados, lo que es más sencillo, juzgados que ponen más pegas por regla general lo permiten también, pero eso sí, hay que decir que esa representación es para un acto concreto, para hacer una operación concreta en una cuenta bancaria concreta. Para el tema médico igual, podemos incluirlo en esas dos herramientas, esas cuestiones. O cuando se le ingresa en una residencia o en el médico, que se nos ponga como familiar para que se nos dé cualquier notificación, cualquier comunicación respecto al estado de salud.
Me están diciendo que la enfermedad mental no está protegida en los juicios penales. Me están preguntando, es que esto sí que Sí, lo sí, sé sí, por ahí quiero decir, Mar, en salud mental, yo he hecho precisamente una facilitación en salud mental. Lo que eso pasa que, como has digo, leído, ¿no? Lo que preguntan ahí. sí, lo que pasa que efectivamente es lo que hablaba al principio, ¿no? No se le está dando visibilidad a la figura del facilitador. Entonces, obviamente, pues hay todavía casos en los que la salud mental no está siendo llevada con los ajustes correspondientes, es decir, con la figura del facilitador. Pero yo precisamente hice mi primera facilitación con salud mental. Vale, sí, porque es que sí que es verdad que es, yo lo sé por las entidades que están en FED con temas de salud mental, que las personas que tienen temas de salud mental no tienen conciencia de enfermedad, como dice María Jesús, ¿no? E Entonces, incluso incluso la no mía quieren. fue, no quieren volcarse en este, pero es que incluso la mía fue complicada porque no había un diagnóstico todavía de discapacidad, es decir, tuve que hacer un informe hablando con el hospital público que era madrileño en este caso y demás, y elaboré el informe, pero lo hice la facilitación, o sea que sí que se hace. Vale, hay algunas, están preguntando, pero esto sobre todo iría para Pedro. ¿Se puede solicitar incapacitar a una persona TEA con retraso importante o un diagnóstico de TLP sin especificar? ¿Es posible obtener el grado de discapacidad? Pues esto entiendo que sería pasar por los tribunales de los centros base, ¿no, Pedro? Antes, previamente. Hoy creo que se ha caído Internet en muchos sitios y estamos teniendo problemas con Sí. Internet hoy. La verdad es que estamos teniendo problemas. Carmen nos dice, mi hijo se suicidó por negligencia en Foncalén. Lo vieron de rodillas y pasaron y volvieron a las 2 horas. Estaba muerto, tenía mucha dependencia. Bueno, Bueno, quiero Carmen, lo decir que siento muchísimo. efectivamente, no, El no, es tema que de. son datos totalmente reales, es decir, lo he dicho al principio, ¿no? También que por desgracia la salud mental, el diagnóstico de salud mental llega con años de retraso cuando el preso, cuando la persona ya está cumpliendo una sentencia judicial. Sí, Entonces, sí que es muy complicado el tema de la salud mental. sí, no, sí, es que además al final lo mismo que hablamos con las entidades, trabajar el reconocimiento empezando desde los mismos jueces, ¿no? Los mismos jueces todavía están muy estigmatizados y muy sesgados con la salud mental, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que queda mucho. Ha habido una parte que ha estado muy visibilizada a través de la pandemia, pero el tema de la salud mental todavía, sobre todo hablando de patologías graves, no estamos hablando, yo no digo que no sea grave, perdón, una depresión o una ansiedad, pero estamos hablando de diagnósticos, pues bueno, de TLPs bueno, Eh, y, situaciones con trastornos muy graves, ¿no? Y quiero hacer un pequeño apunte porque creo que ha sido Carmen Bueno a través del chat que ha dicho que se está también equiparando la discapacidad o la salud mental a delincuencia, ni muchísimo menos. Bueno, es la percepción que tenemos, que obviamente va ligada a la salud mental. Yo escribí además un artículo acerca de lo que sucedió en el municipio toledano de Mocejón el verano pasado, ¿no? Y es verdad que nos queda muchísima labor divulgativa y de visibilización respecto de lo que es la salud mental. Ser conscientes de lo que es una salud mental, ¿no? Yo cuando hice la facilitación y te enfrentas a una persona que obviamente tiene un trastorno mental y hay que explicar a los jueces, a los fiscales, a los operadores que intervienen que dentro de esa patología que tenía, de esa enfermedad, pues ese fue el impulso, ¿no? Por así decirlo, que le provocó a actuar de una determinada manera o tener un comportamiento. Al final, pues bueno, hemos avanzado mucho, pero como decía Mar, hay salud mental que es muy, o sea, no queremos desmerecer absolutamente nada, pero es que asistir a una persona en un juicio con un trastorno límite de la personalidad, una patología dual, etcétera, etcétera, una esquizofrenia, cuando te dan esos brotes, ¿no? Psicóticos y demás, no es fácil. Porque luego además te dicen, tiene que hacer la medida que se le ajusta más cuando hay una sentencia es un internamiento en un centro
psiquiátrico o un internamiento en un centro de educación especial, no hay Ya, está plazas. claro. Sí, no hay centros tampoco, es verdad. Pedro, ¿se puede pedir una invalidez absoluta con una discapacidad del 75%? Con 36 años cotizados y 56 años tenido 2 enfermedades mentales, 2 autoinmunes y una fibromialgia. A ver, voy a ver si está en el chat. A ver, porque la pregunta es larga. ¿Me la puedes volver a preguntar? Sí, está Toñi Trujillo, dice, ¿se puede pedir una invalidez absoluta con una discapacidad del 75%? Con A ver, 36 años cotizado, 56 años que debe tener esta se, Toñi, se, se, teniendo... Dime, perdón. se Sí, puede. La cuestión es que la gran invalidez no la van a dar porque necesitamos una tercera persona para las funciones básicas de la vida. Hacerse la comida, poder caminar. Entonces, hay gente que tiene un 70 o un 70% y está limitado, pero a lo mejor necesita una tercera persona para que vaya con ella. Entonces, depende un poco de esa circunstancia. El grado no determina exactamente esa gran invalidez. sí, está claro. Están hablando, y es algo que vosotros seguro que lo veis en muchos casos, ¿no? Dice que es una lucha pelear por el reconocimiento del porcentaje de discapacidad en enfermedades que no se ven y que no se habla de discapacidad orgánica. Si no tienes una discapacidad que se vea, es muy, muy Mm, complicado. ¿Esto también vosotros lo percibís mm. en vuestros despachos? ¿Y esto qué podíamos hacer ante esto? Porque es verdad que aunque no se vea, existen las discapacidades. Pues es que es tan triste como que muchas veces, pues, a mí me pasa mucho con fibromialgia, esclerosis y demás, que colaboro con asociaciones, que te tienes que ir a por la depresión. O sea, o la persona muchas veces, si no es porque entra en depresión, no le darían la incapacidad. Te ves en situaciones que como el dolor no es medible, pues ese tipo de enfermedades muchas veces es muy complicado conseguir a la persona la incapacidad. Y si no es por otras enfermedades que vienen aparejadas o por esa depresión, bueno, Pedro lo podrá comentar mucho mejor que yo, es muy, muy complicado. Bueno, has dicho una cosa fundamental y es que el dolor no es medible. A partir de Claro, ahí, pero ya, entonces, pero al final, entonces, eso es lo que pasa. Hay algunas discapacidades y que se han organizado y todo, porque en el caso, por ejemplo, viene a colación la anosmia. La anosmia es la falta de olfato y la falta de olfato tiene una serie de repercusiones limitantes muy importantes, más de los que nos creemos. Bueno, pues al no tener una capacidad hoy desde otorrinolaringología de medirla, es una discapacidad no reconocida, porque claro, no se puede medir a nivel médico, ¿no? claro. Esas situaciones. Entonces, lo que dicen, la epilepsia, por ejemplo, tiene asociaciones con comorbilidades de salud mental y en muchos casos derivados por la impotencia que tienen pacientes y familia. Sí, es así. La verdad es que al final te llega, creo que el trabajo importante, ya no solamente porque os dediquéis a ayudar a la gente a resolver sus conflictos, sino vosotros tres que estáis especializados en discapacidad, creo que hay una parte muy importante añadida a vuestro trabajo de abogados, que es la divulgación. Creo que es importante. Ya no solamente para tener trabajo, sino para ayudar a los colectivos, porque es muy difícil absolutamente llegar a todo esto. Bueno, aunque no os lo creáis, estamos terminando el tiempo, quedan solamente 10 minutos y a mí me gustaría que cada uno de vosotros, desde vuestra perspectiva, dierais un mensaje o destaquéis algo importante sobre los temas que hemos hablado hoy, porque lo que está claro es que tendremos que hablar uno a uno y desarrollarlos más porque ya lo han pedido varias veces en el chat. Néstor. Bueno, yo por mi parte lo que siempre digo, prevención y planificación. Es decir, es muy importante, tenemos muchas herramientas para planificar el futuro tanto nuestro como de cualquier persona que tenga ya discapacidad. Es decir, tengamos una persona ya con discapacidad en la familia, preveamos que podamos tener una discapacidad sobrevenida porque todos estamos, o todos podemos sufrir una demencia, un Alzheimer, se nos puede caer una maceta yendo por la calle y quedarnos medio tururu. Entonces, eso, prevención. Tenemos muchas herramientas, tenemos poderes, tenemos patrimonios protegidos,
tenemos infinidad de testamentos, no hay que tenerle miedo a hacer un testamento, no nos va a pasar nada porque hagamos un testamento, no nos vamos a morir al día siguiente, entonces sobre todo esto, planificar, prevenir, que tenemos muchas opciones de organizarnos tanto en nuestra vida como la de la persona que necesite apoyo. Perfecto, están preguntando si tenéis despachos, así que yo os voy poniendo ahí. Y bueno, aunque los demás, Pedro está en Sevilla, Néstor en Málaga, Carmen en Madrid, pero os movéis donde sea, ¿no? Donde haga falta. A Vitoria voy la semana que viene a una curatela, o sea que Pues seguro. fíjate, para que veáis. Carmen, es tu momento. Bueno, yo a través de la facilitación judicial he vuelto a descubrir algo del mundo de la discapacidad que creo que nos sigue uniendo, que son las ganas de trabajar por aquellos que nos necesitan, ¿no? Familias, entornos y personas con discapacidad. Creo que es una figura que, bueno, que todavía tiene mucho camino por delante, pero quizá eso es lo más bonito que podemos aportar todos y entre todos solicitarnos y hablar de la facilitación judicial y sobre todo lo que ha dicho también Néstor, ¿no? Apuntar a que todos tenemos que tener en mente que en algún momento por el envejecimiento de la población simplemente y por la esperanza de vida tan alta que tenemos, vamos a tener o sufrir o padecer en nuestra cercanía o, o nosotros mismos algún tipo de dependencia o discapacidad, que no tengamos miedo y que depositemos todas nuestras preguntas, cuestiones y necesidades en profesionales, que estamos aquí en las secciones de discapacidad, nos estamos formando y tocamos la discapacidad con nuestras manos todos los días. Perfecto, gracias, Pedro. Bueno, pues a ver, yo un poco siguiendo el hilo conductor de los compañeros y lo que tú has dicho al principio con respecto a, bueno, determinadas manifestaciones de gente que no viene al caso, es que yo creo que aquí nadie está libre de pecado, ¿no? Aquí cualquiera podemos tener una enfermedad genética que no sabemos, o como bien ha dicho Néstor, que vas por la calle y tienes un accidente, un simple accidente, ¿no? Te atropella un coche o te caes o cualquier cosa, y a partir de ahí Hay Pedro que se nos quedas colgado. Hoy no es nuestro día. Hoy No es nuestro ayudan. día. Que te has quedado colgado. No, sí, me he Sí, quedado colgado. En qué momento? Que llevo ya media hablando. ya no lo sé, no lo sé ya. Bueno, pues entonces nada, a ver, simplemente decirte bueno, que existen herramientas para... ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí, sí, ahora sí, Vale, ahora sí. vale, vale, vale. Que cualquier persona puede tener en cualquier momento su vida una discapacidad y que yo monte el perfil porque las madres me venían, sobre todo madres, con problemas que tienen solución y que no lo conocen. Entonces, como bien ha dicho también Carmen y Néstor, hay herramientas que están a nuestra disposición y que se pueden utilizar para solventar esos problemas diarios. Está claro. Yo la verdad es que para cerrar os daría las gracias a los tres y vuelvo a insistir en lo que os he dicho antes. Hay una parte de divulgación muy importante. O sea, todavía hay los que estamos llevando y viviendo en este ámbito, pues es más fácil acceder a la normativa, seguimos las publicaciones, seguimos a los BOEs, estamos siguiendo todos los movimientos que hace la Administración en los cambios legislativos, pero las familias bastante tienen con lo que tienen que no tienen por qué enterarse. Y al final muchas veces les llegan las informaciones de manera muy sesgada. Creo que es importante el perfil de Pedro divulgando en redes sociales, creo que es bastante clarificante y creo que también el resto que estáis especializados, que hacéis un servicio, aparte de porque es vuestro trabajo, un servicio social muy importante, hay que contribuir a esa divulgación y por lo tanto seguiremos adelante, haremos más jornadas, haremos más específicas de cada temática. Solicitamos a todos los espectadores y a la gente que se inscribe a las jornadas que nos pueden solicitar cuáles son sus demandas, igual que a Pedro le preguntan sobre dudas que tienen, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias a vosotros también por siempre estáis dispuestos a participar en las jornadas de CED. Buenas tardes. gracias al CEP. Un Gracias. abrazo, compañeros. Chao. Hasta luego. Adiós.